Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis a la realidad, esa realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Empecemos con las portadas y esta de últimas noticias, como insisto, este viernes 30 de septiembre da cuenta de algo que es muy importante para los venezolanos y por supuesto también para los colombianos. Las Fuerzas Armadas de Venezuela unirán fuerzas con las de Colombia en la frontera. El presidente Nicolás Maduro ordenó a todos los puestos fronterizos contactar a los militares colombianos. Destaquemos aquí para que se pueda entender también mejor. Maduro instruyó al ministro de Defensa a coordinar con las autoridades del país vecino para consolidar el plan de paz total convocado por el presidente Gustavo Petro. El mandatario venezolano también dispuso instalar una base militar en Paraguaná a fin de combatir el tráfico de drogas, como se observa en la fotografía inferior de la portada de Últimas Noticias. Durante el acto por el aniversario 17 de Coatamb, el presidente Nicolás Maduro informó que grupos colombianos pretenden instaurar un corredor para el envío de drogas hacia Europa a través de la península de Paraguaná, con salida por el Cabo San Román, y pidió a los Países Bajos ponerse las pilas y coordinar con Venezuela el combate a estos grupos. Lo que se destaca en la portada de Últimas Noticias. Y también en el costado derecho, Diosdado Cabello dice: el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, debe construir una maquinaria de atención social. Somos buenos para ganar elecciones, pero debemos ir más allá. Eso destacó el vicepresidente del partido, que ayer juramentó a sus cuadros en Monagas y Sucre. Ahí tiene. Pasamos a la Jornada de México. Buscan con noticias falsas reventar el caso Ayotzinapa, dijo ayer el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a propósito de la campaña nefasta, fatal de noticias falsas de fake news que parecería que están desarrolladas por grupos ligados en su momento con las autoridades militares, con el gobierno del señor Enrique Peña Nieto, etcétera, etcétera. Generar una rebelión en el ejército entre los objetivos, destaca Andrés Manuel López Obrador, y también descarta una campaña del Sedena contra Encinas. Ningún elemento para investigar al general Cienfuegos también destaca. Y la fotografía central, dice el titular: estela de devastación dejó el huracán Ian en Florida. De estas imágenes hay muchísimas en las redes sociales y en los medios de comunicación a propósito del paso de Ian por el Caribe y también por la península de la Florida. Y en la parte inferior, México propondrá a Alicia Bárcena para el BID. Alicia Bárcena, que ha dirigido acertadamente la CEPAL, que ha estado en nuestro estudio para entrevistas sobre los temas económicos, en clave política particularmente, es una de las mejores economistas y cuadros para dirigir una entidad venida a menos por el manipuleo también de ciertos grupos políticos, como en su momento el señor Lenín Moreno de Ecuador y Jair Bolsonaro de Brasil. Y esta portada que da cuenta de cómo se van comportando ahora los medios de comunicación ante la caída espeluznante, estrepitosa de popularidad, credibilidad, y que por fin se dieron cuenta quienes hicieron de este señor, el señor presidente Guillermo Lasso Mendoza, la única carta para salvar al país. Ahora ya empiezan a lavarse la cara, a mirar para otro lado, y titulares como estos, entre comillas, entre signos de interrogación, obviamente dan cuenta de su postura. ¿Gobierno de espaldas a los problemas? Esta es la interrogante que se hace. Si le quitamos los signos de interrogación, quedaría perfecto el titular. La crisis gubernamental. ¿Cuál crisis? ¿De qué crisis están hablando? Si hace poquísimos días era el mejor presidente de la República que haya tenido el Ecuador. La crisis gubernamental, por las duras críticas a su gestión, se agudiza. La comunicación dejó de ser un problema, explican analistas, ya que escasean las acciones que se deben contar a la ciudadanía. No hay acciones, no hay ni una sola. La seguridad y el empleo continúan siendo las preocupaciones más relevantes, según Cedatos, la encuestadora del señor Guillermo Lasso, que maquilló muchas cifras durante más de 10 años para favorecer la imagen, la talla de estadista del señor Guillermo Lasso. ¿Quién lo hacía? Cedatos. ¿Y qué más dice? Un 34,9% de los encuestados dice que el gobierno debe resolver estos problemas urgentemente. Un 34%.
un 34%, es decir, el 75% qué dirá, el 65% qué va a decir. Esto además da cuenta de la pésima relación con la información y con la realidad, no solamente de la encuestadora y del propio diario La Hora. Pero bueno, así están las cosas del Ecuador. El más perjudicado no es Lazo, no son los medios, es la gente. Ayer hubo asesinatos, sicariato en la ciudad de Guayaquil, en el sector denominado Las Malvinas. Varios muertos, ni siquiera se contabilizan porque no han encontrado todos los cadáveres, según lo que mencionan en las redes sociales. Pero la violencia en Guayaquil se acentúa y la policía, muy bien, gracias. La República de Perú da cuenta de lo que será este acontecimiento para los peruanos. En Perú se elige el alcalde de Lima, que es una de las figuras políticas más importantes de ese país. Quizás después del presidente de la República es la figura más importante de Perú. Ahora, a esperar la decisión ciudadana, los candidatos de la alcaldía de Lima cerraron sus campañas la noche de ayer. Y ahí vemos algunas figuras como Forsyth, que ya fue candidato a la presidencia de la República, ahora aspira a ser alcalde de Lima. Pero hay otros candidatos que evidentemente cerraron sus campañas, todavía no está dicho nada, las encuestas no mencionan algo definitivo, podría ocurrir todo en la misma urna el próximo domingo. Y también no se olviden que hay elecciones en Brasil, que veremos más adelante información al respecto. La tercera, Estados Unidos, la devastación que deja a paso del huracán Ian por Florida. Pero bueno, ahí tienen una cantidad de recursos, los seguros están preparados para este tipo de acontecimientos, así que bueno, lamentable lo ocurrido, se habla de 19, 20, 30 muertos, pero no hay información oficial que dé cuenta de la situación lamentable. Lo único que se muestra ahí son botes, yates, etcétera, pero de los muertos no se dice absolutamente nada. El presupuesto para el 2023, destaca la tercera, crece 4,2%, con énfasis en seguridad pública, gasto social y reactivación. Es la propuesta del presidente Boric para el 2023. Y el ABC, el diario monárquico de España, el gobierno excluye a la clase media de la rebaja fiscal, limita la bajada a salarios inferiores a los 21.000 euros, ignora a la mitad de los contribuyentes y boicotea la supresión del patrimonio en las autonomías del PP, del Partido Popular, lo que menciona el ABC. Forzada por los varones del PSOE y corregida por Podemos, la ministra de Hacienda improvisa en 72 horas una reforma para contraprogramar a Feijóo, es lo que destaca. Y abajo, la crítica a un documental que se hace a Pedro Sánchez y se está cuestionando que se haga un documental al jefe de Estado o jefe de gobierno de España, jefe de gobierno por si acaso, porque ahí gobierna un rey. Los grandes demócratas que nos dan clases de democracia en el mundo tienen como gobernante a un heredero, al señor Felipe VI. Pero bueno, ahí que se maten entre ellos por un documental, ¿quién le importa? Y bueno, lo que mencionábamos de las elecciones en Sao Paulo, anoche tuvimos la posibilidad de ver el debate final, el último debate de los candidatos presidenciales, y el titular principal de Folha de Sao Paulo señala lo que para muchos ya es un acontecimiento marcado, hay que esperar hasta el domingo. Lula mantiene el 50% de los votos válidos, Bolsonaro va a 36, se queda en 36 y por supuesto lo que menciona en el subtítulo, el presidente Jair Bolsonaro tiene la mayor reacción, es decir, el número de rechazos es mucho más alto que el de cualquier otro candidato, pero Bolsonaro al día de ayer mostró tal cual es decir, un presidente sin sentido, sin visión de democracia ni de estrategia, absolutamente nada. Lo único que le interesan son los negocios, pero bueno, Lula en cambio más pausado, más sensato, más estadista, mostró la talla de un presidente que vuelve a pensar en Brasil en grande, es lo que se ve. Y acá en el costado izquierdo, aunque no se aprecia adecuadamente, también hay estadísticas de última hora, se conocerán hasta el día de hoy las estadísticas que se tienen sobre las elecciones del próximo domingo, de lo cual habrá una cobertura especial de Telesur, así que esté pendiente de este acontecimiento. Y la Diaria de Montevideo, a propósito también de que hubo marchas de esta semana, 380,000 personas en la pobreza en ese pequeño país, Uruguay. El Instituto de Estadística informó que fueron 10,7% de la población en el primer semestre de este año
con mayores proporciones en la infancia, es decir, hay una gran población con niveles de pobreza. 380.000 personas están en la pobreza en Uruguay. No se olviden que esta semana hubo manifestaciones, protestas por parte de los estudiantes, profesores, personal administrativo de escuelas, colegios y universidades también. La situación de Uruguay con un presidente neoliberal evidentemente tenía que llegar a esto, no queda más. Bueno, a propósito de lo ocurrido en la Florida, que ya lo destacamos, la fotografía da cuenta ahí, pero no habla ninguno de los medios de comunicación cuando se trata de la Florida, habla de muertos. Parecería que lo único que les importa son las imágenes de los yates, de los buques, de las cosas fastuosas que se tienen en Estados Unidos. En costado derecho, información de última hora. Bueno, Bolsonaro y Lula se sacan los trapos al sol por la corrupción en un debate. ¿Eso fue lo más significativo? ¿Les parece que eso fue lo más importante del debate de ayer? Pero bueno, estamos hablando de la agencia EFE en estos temas. La ONU rechaza con firmeza la anexión rusa en Ucrania, no debe aceptarse, lo manifestó ayer Antonio Guterres en un comunicado a propósito de lo que está pasando en Ucrania y en Rusia. Y aquí, elecciones en Brasil. Alckmin cree que una victoria de Lula en primera vuelta ayudaría a reducir la violencia política. Él es el candidato a la vicepresidencia junto a Lula. Sí, es muy importante, ojalá eso ocurra, lo decimos con absoluta claridad, para el bien de los brasileños, para el bien de la integración latinoamericana, porque además, efectivamente, a propósito de eso, como habíamos conversado con el ex canciller de Bolivia, Fernando Guanacuni, aquí dice una cosa muy importante. Cancilleres de Bolivia y Venezuela acuerdan fortalecer la cooperación y revitalizar la UNASUR. Esto es muy importante con el triunfo de Lula. Ojalá esto tenga el empuje final. Y por supuesto, hay más informaciones a propósito de Ecuador. Indígenas exigen reparación integral a las víctimas de la represión por el paro nacional ocurrido en este último junio. Y Andrés Manuel López Obrador reconoce asesinato de periodistas, pero afirma que ninguno fue reprimido ni asesinado por el Estado. Pero bueno, siguen ocurriendo los asesinatos. Vamos a Sputnik para ir cerrando ya. Inteligencia rusa dice que tiene información sobre el rol de Occidente, es decir, de Estados Unidos y de la OTAN, en las explosiones del Nord Stream, en el gasoducto de Nord Stream, que ha sufrido grandes daños. Y abajo, más información si usted quiere revisar, exclusiva. Nuestro corresponsal te informa desde Lugansk, donde se desarrolló y se sigue desarrollando el referéndum de anexión a Rusia solicitado por las personas, los pobladores de esas repúblicas. Vamos con Telesur. Lula recibe ataques de Bolsonaro en el último debate electoral en Brasil. El intercambio de ideas ocurrió poco después de que Datafolha publicó una encuesta que pronostica la victoria de Lula en la primera vuelta de este domingo con 14 puntos de ventaja sobre Bolsonaro. Lo que mencionábamos hace un momento, 50% tendría este momento Lula da Silva y el señor Jair Bolsonaro se queda con 36 a este día que se hizo la encuesta, es decir, el día de ayer, jueves 29 de septiembre. Hoy, mañana y el domingo todo puede variar, para bien o para mal, pero eso ya dependerá de la postura de los electores. Más información de última hora la tienen ustedes en el costado derecho, ya algunas las hemos mencionado, por supuesto, y hagamos la pausa, ya volvemos.